Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno que podemos tomarnos un tiempo para estudiar juntos. Esta semana tenemos un hermoso salmo para meditar en él. Espero que sea de bendición. Hace una semana que nos vimos por estos medios electrónicos con un salmo también muy bello y ahora tenemos una oportunidad de acercarnos a la palabra ahora con un salmo mucho más conocido. De hecho, creo que este salmo es uno de los más famosos. Vamos a acercarnos a él. Yo creo que en cualquier lista, si pidiéramos a las personas que conocen de los salmos, si pidiéramos a los pastores, a la gente que les gusta estudiar los salmos, que nos hicieron una lista de los 5 salmos que más impactan su vida o que mejor conocen o que más les han ayudado, es muy probable que en la mayoría de las listas este salmo aparezca. Para mí está dentro de los primeros 5 más importantes o más significativos. Quizá no sea importante la palabra, pero significativo sí, porque es un salmo que ha ayudado mucho a los cristianos en toda la historia. Les recuerdo el propósito del video. Este video es para que juntos estudiemos en grupos pequeños. Es un video que también se puede utilizar individualmente, pero también es un video que siempre nos recuerda que cuando vamos a la escritura tenemos que ir directamente al texto bíblico. Es muy importante leer de nuestra propia vista, nuestro propio labio, nuestra propia voz, el salmo que toca cada semana. Así que no olvide ir al texto bíblico y recordarles que dentro de nuestro programa, en la Iglesia Primera de Monterrey, estamos estudiando el libro de los Salmos y nos apoyamos con un libro auxiliar que es el libro del Sendero de la Verdad. Les decía, este salmo está entre los primeros 5. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuáles serían los 5 salmos que más le guste? Los 5 salmos que más le llenan o que más usted recuerda, probablemente mencionaría este salmo. Algunos quizá incluirían el Salmo 23, quizá pudiera hablar del Salmo 20 o el Salmo primero, el Salmo 121, que es hermoso, el 51. Hay muchos salmos, pero si hiciéramos una lista de tratar de que cada quien ponga sus primeros 5 salmos, seguramente este salmo se repetiría en muchas listas. La gente le gusta escuchar mucho sobre las promesas. Necesitamos, de hecho, siempre recordar las promesas de Dios, pero este salmo está cargado de cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, cuando el salmo tiene estas características, a veces no, no entendemos bien el mensaje completo. Las, digamos, las joyas, las promesas, las bendiciones que están ahí para alcance nuestro, a veces deslumbran tanto que un par de detalles importantes lo dejamos al lado y en mi opinión corremos el riesgo de no ah, contemplar completo este salmo. Así que será una oportunidad de brevemente apuntar 2, 3 detalles que seguramente nos van a ayudar en la comprensión del salmo para dimensionarlo en la forma correcta. Antes de entrar al salmo este específico, quiero referirme a este concepto que se llaman los paralelismos en los salmos. El paralelismo es un elemento que nutre la poesía hebrea. ¿Qué es un paralelismo? Paralelismos son esas ideas, esas frases cortas, esos conceptos que digamos que corren uno frente a otro. Generalmente corren en el mismo sentido, aunque no necesariamente, a veces corren en sentido opuesto, pero van paralelos como las vías del tren, ¿no? Las vías del tren son 2 vías, un riel de cada lado y van paralelos, nunca chocan, nunca se juntan, pero se van acompañando siempre en las vías del tren. Así, el paralelismo en la poesía hebrea es muy rico. Y para qué sirve?
sirve para reforzar y desarrollar ciertos temas. Esos paralelismos los escuchamos y hace que se nos impregne en nuestra mente lo que se está diciendo, de modo que tenemos tiempo para que la palabra haga efecto. Así que ahora que vamos a ver este salmo, usted va a encontrar algunos paralelismos, como una frase o una idea corre y luego viene otra que la refuerza y la complementa. Y así vamos a encontrar comúnmente en la poesía hebrea. Y eso hace que los conceptos se, se aclaren, se complementen y tengamos una mucho mejor comprensión. El salmo que toca ahora es el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo muy, muy hermoso que, dicho sea de paso, no estamos seguros quién lo escribió. Algunos piensan en David, los menos, la mayoría piensa que no fue David y que probablemente sea hasta Moisés. En fin, no estamos seguros quién lo escribió, pero no deja de ser un salmo hermoso el que vamos a ver hoy. Si dividimos el salmo, a mí me gusta dividirlo en tres conceptos. Si lo leyéramos todos sus versículos, encontraríamos una breve parte en lo que el salmista dice a Dios. Después vamos a ver una parte de lo que el salmista nos dice a nosotros, los lectores. Es una parte muy amplia. Y al final, lo que Dios nos dice a nosotros. Así entendamos, primero es el salmista hablándole a Dios, después es el salmista diciéndonos a nosotros y al final es Dios hablándonos a nosotros. Y vamos a entrar con esta primera parte. Es el Salmo 91, estoy utilizando la versión Reina Valera 1960, que es hermosa y que creo que es la más adecuada para este salmo, que además es muy famoso en esta versión. Así que creo que nos va a ayudar. Y dice así el 91, versículo primero, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dos párrafos, dos versos muy, muy conocidos. 27 palabras muy bien puestas. Encontramos el nombre de Dios en varias formas y encontramos una declaración hermosa. Diré yo a Jehová, lo que el salmista le está diciendo a Dios, eres mi esperanza, eres mi castillo, eres mi Dios, eres tú en quien confiaré. Qué hermoso que todos podamos decir esto. Qué hermoso que todos podamos declararlos y unirnos al salmista en ese sentir, en esa declaración de fe y de dependencia de Dios. Sin embargo, la palabra clave de estas 27 que vienen aquí, la palabra clave es esta, habita, del verbo habitar, el que habita al abrigo del Altísimo. Si quitamos esa palabra, lo demás no tiene sentido, lo demás no sucede. Lo que es clave aquí es el concepto de habitar. Y justamente al buscar la palabra original en el idioma hebreo, encontramos que es esta, yashav. Esta palabra significa acampar, morar, permanecer, establecerse, casarse, residir o vivir. Y cuando la escuchamos, cuando la vemos, viene a mi mente cuando vamos al campamento allá en San Juan. A veces en los campamentos de niños, a veces en los campamentos de jóvenes, pero normalmente en la iglesia nos adelantamos un par de días para ir a colocar nuestras tiendas de campaña. Y aquí puse un par de fotos de las tiendas de campaña. Y cuando vamos, buscamos el mejor lugar donde colocar nuestra tienda de campaña. El mejor lugar donde queremos pasar ese tiempo. El mejor lugar donde queremos vivir por ese tiempo de campamento. Y cuando vamos, escogemos un lugar estratégico, los mejores lugares que haya disponibles. Y a veces vemos dónde está, qué hay cerca, qué lo protege, para decidir dónde poner la tienda de campaña.
A veces, recuerdo bien que hace un par de años que puse la tienda de campaña y alguien se me acercó y me dice, oye, ¿por qué la pusiste allí en el sol? Y le digo, no, espérame. Lo que pasa es que son las 10 de la mañana y ahora le da el sol. Pero quiero que vengas a las 5 de la tarde y vas a ver cómo a esa tienda le da la sombra. Y yo prefiero que en la noche mi tienda de campaña esté fresca. Los que conocen San Juan sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder pasar una noche fresca, agradable, que la tienda de campaña no esté a merced de los potentes rayos del sol. Entonces, cuando hablamos de este salmo, es dónde decidimos habitar, dónde decide usted permanecer, dónde decide usted hacer su vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se establece, el que decide vivir a la sombra del Altísimo, el que decide realizar su vida ahí donde está el Señor, donde Él mora, el que decide hacer su vida, el que decide residir ahí directamente, transparente, junto a la presencia de Dios. Y es por eso que ese salmista ha decidido permanecer ahí, colocar su tienda de campaña, vivir ahí, establecerse ahí, estratégicamente ahí, porque ese es el mejor lugar. Después vienen otros versículos que nos dicen lo que el salmista nos dice, a nosotros los lectores. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Verdad que es hermoso? ¿Verdad que es reconfortante y es tranquilizante leer esta promesa? Mire cuántas cosas nos pueden amenazar. El lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno, la saeta que vuele de día, pestilencia que ande en oscuridad, mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántas amenazas hay? Pero si has decidido habitar al abrigo del Altísimo, entonces tienes esa promesa ahí al alcance de tu mano para que se vuelva una realidad. Cuando leemos esta hermosura, uno se siente cobijado por el amor de Dios, pero uno sabe que tenemos nuestra vida segura, segura en los brazos, en la protección, en el amparo de nuestro Dios. Después continúa diciendo, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Otra cantidad de hermosas promesas. Cada verso que podamos a leer es un verso para meditar, es un verso para disfrutar, es un verso para regodearnos en él y agradecer al Señor todas sus bondades. Me gusta, por ejemplo, la última parte del versículo 9. El Altísimo, al Altísimo por tu habitación. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de lo que dijimos al principio, el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo, el que ha puesto su tienda de campaña, el que ha puesto su habitación al abrigo del Altísimo. A él es a quien el Señor le da estas promesas. Y él le dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta pregunta es importante hacérnosla. ¿Será posible que alguien haga mal uso de este salmo? ¿Usted cree que la palabra de Dios pueda ser mal empleada? ¿Que este salmo con tanta belleza, con tanta bendición, con tanta promesa de Dios, alguien pueda mal utilizarlo?
¿Qué piensa? Le dejo unos minutos para que lo piense. Bueno, veamos un ejemplo. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es un hermoso pasaje, es una hermosa bendición, es una protección de Dios a través de sus ángeles, pero también recuerdan cuándo fue empleada esta frase en el Nuevo Testamento, justamente por nuestro adversario, cuando directamente somete a tentación a nuestro Señor Jesús. Y justamente Satanás hace referencia a estos pasajes. Qué interesante para mí que aún un salmo con todo su esplendor, con toda esa carga de bendición y reflejo de Dios por bendecirnos, pueda alguien malutilizarlo. A veces también me parece que nosotros, los seres humanos, mal utilizamos los salmos porque escogemos de él solamente aquellas cosas que mejor nos gusta escuchar, pero evitamos a veces intencionalmente aquellos pasajes de compromiso, aquellos pasajes que ponen requisitos como este. Y hay gente que a veces toma un salmo como si fuera un rezo, como si fuera un conjuro, como si fuera una fórmula mágica que hay que recitar para obtener protección. Y no es eso lo que es este salmo. El salmo está diciéndonos realmente cómo es Dios con aquellos que deciden habitar en su presencia. No es cómo es Dios con aquellos que deciden memorizar una frase o con aquellos que la repiten muchas veces. Esto no se trata ni de repeticiones ni de memorización, sino de dónde has decidido habitar. Y si estás habitando al abrigo del Altísimo, entonces Él es tu Dios, Él es tu castillo, en Él tendrás protección y bendición. Bien, ahora vayamos a este versículo 13. Es un versículo muy importante. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Otra vez lo voy a leer. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hace algunos años nos visitó el hermano José González y vino aquí a la iglesia y nos habló sobre este pasaje. Y recuerdo esta parte muy claramente porque me llamó mucho la atención. El versículo habla de sobreponerse a tres grupos de amenazas. El primero es el león y el áspid. Sobre el león y el áspid pisarás. El león es ese felino, el rey de la selva, ese felino poderoso, rugiente, fuerte. El áspid es una serpiente astuta, venenosa. Bueno, sobre ellos pisarás. Luego viene el cachorro de león. Hollarás al cachorro de león. Y agrega otro grupo, y al dragón. ¿Qué significan esos tres grupos? El primero, el león y el áspid, significan amenazas reales y actuales. Ahí está, existe, los conocemos. Es una realidad y es actual. Esas amenazas son verdaderas y a ellas nos vamos a sobreponer. Pero también hay amenazas reales, pero futuras. El cachorro de león las representa. El cachorro de león existe, está ahí, es una amenaza, es real, pero no es una amenaza hoy, porque un cachorro de león usted se puede meter a jugar con él. Recuerdo que en Sudáfrica entramos con los cachorros de león y estábamos ahí con unos 4 o 5 cachorros y eran como unos gatos grandotes, pero eran cachorros inofensivos, parecían como gatos, pero sí pintaban una estructura que en los siguientes meses iba a cambiar. Seguramente un año después nadie se metería a esa jaula con ellos. El cachorro de león es una amenaza real, pero es futura. El dragón, el dragón es una amenaza imaginaria, porque el dragón es un ser mítico, es un monstruo, es una leyenda que no existe.
Y a veces esas son amenazas que más nos desestabilizan. Las cosas que no existen, pero que en nuestra cabeza, que en nuestra imaginación, que en nuestra mente le da lugar. La capacidad de nuestra mente por anticipar, por crear escenarios es muy grande. Y en ocasiones eso viene a robarnos nuestra paz. Pero el Salmo 91 nos habla que contra todo tipo de amenazas tenemos la protección de Dios, la seguridad de vencer, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es quien nos hace salir victoriosos. ¿Cómo está usted en ese tipo de amenazas? ¿Qué es lo que más le roba su paz? ¿Las amenazas reales y actuales? ¿O quizá usted está preocupado por las amenazas futuras, como el cachorro de león? Hay gente que hoy está preocupada por lo que sucederá dentro de 1 o 2 años y entonces no tiene paz, porque no puede descansar, no puede vivir cada día como esa canción antigua de un día a la vez. ¿La recuerda? Pero también hay personas que dan lugar a un pensamiento a veces muy trágico o se llena de preocupación por cosas que ni siquiera existen. Hoy en día en las redes sociales hay muchas que se le llaman fake news, o sea, noticias falsas, que solamente aumentan la tensión. La gente a veces se deprime, la gente a veces se pone ansiosa solamente por cosas que imagina van a suceder, pero a veces sin sustento alguno. Contra todo eso, el salmista nos está diciendo que que contamos con el favor de Dios. Ahora, tenemos esta otra pregunta. ¿Amas a Dios solo por lo que te da? En los siguientes versículos vamos a encontrar una declaración clave, pero yo quiero que usted se pregunte ahorita, ¿ama usted a Dios solo por lo que Él le da o le ama por lo que Él es? ¿Qué responde? Ya leímos sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y luego viene, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y mire qué bonita frase, por cuanto en mí ha puesto su amor. Dios nos está diciendo que cuando nosotros realmente le amamos, Él percibe ese amor sincero y en respuesta a ese amor, Él nos libra, nos pone en alto. ¿Por qué? Porque hemos conocido su nombre. Dice el Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque hemos amado al Señor. Mire qué dos cosas tan importantes tiene este salmo que a veces se nos pasa. Entre tantas hermosas promesas, se nos olvida la importancia de habitar y se nos olvida la importancia de amarle. Porque está cargado, hermosamente cargado, de promesas de protección, de cuidado, de seguridad para nosotros. Pero hay dos palabras claves, hay dos requisitos claves, que es decidir vivir transparentemente en su presencia y que es amarle con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro amor hoy? Hoy que tanto necesitamos, hoy que a veces las noticias no son tan agradables. ¿Cómo está nuestro nivel de amor para Él? ¿Depende de lo que recibimos o realmente tenemos un amor sincero para Él? El salmista nos dice, cuando hemos puesto nuestro amor para Él, tenemos aún mayor bendición y la seguridad de que cuando le invoquemos, el Señor nos va a responder. Conclusiones. Quiero dejarle 3 pensamientos. El primero, usted y yo no podemos controlar las adversidades. Allí están, siempre van a estar. Jesús nos dijo, en el mundo siempre va a haber aflicción. No podemos controlar esas adversidades, pero sí podemos decidir dónde habitar. Sí podemos decidir dónde habitar. Hay un lugar seguro, hay un lugar estratégico donde podemos vivir y ese está ahí en la presencia de nuestro Dios. La segunda
frase, el segundo pensamiento para las conclusiones es el siguiente. El Salmo 91 es una declaración sustentada en el amor y en la fe en Dios, producto de conocerle. Sí, esto o este salmo no es para todos. A veces la gente piensa que es cuestión solamente de leerlo y a veces la gente piensa que es cuestión solo de repetir o escribirlo o desearlo como si fuera una fórmula mágica. Ya hemos visto de una forma muy rápida que la clave del salmo está en dónde decides tú habitar y cuál es tu relación con Dios. ¿Confías en Él? ¿Es tu amor así? ¿Has depositado en Él tu amor? Entonces las promesas sí son para ti. Pero si no le amas, si buscamos a Dios solamente como buscar a alguien que venga y nos arregle nuestros problemas, ese no es Dios. Dios no está ahí en alguna teléfono solamente para venir y solucionar problemas. Ese no es un Dios. ¿Me explico? Dios es aquel que gobierna tu vida. Es aquel que merece todo tu amor. Dios no es un mecánico que viene a arreglarte el coche. Dios no es un técnico que viene a arreglar la lavadora. Dios no. Dios es aquel que gobierna tu vida. El Salmo 91 nos dice que esta bendición está para aquellos que aman al Señor, que tienen fe en Él, porque le conocen. Y la tercera frase, para concluir, es esta. El Señor también nos sostiene durante la lucha psicológica que sucede en nuestra mente al preocuparnos por el futuro. Aquel canto hermoso, muy conocido, que se llama Un día a la vez, ¿verdad? A veces no hemos llegado a la mitad del presente día y ya estamos abrumados por lo que sucederá el próximo año. Hay gente ahorita que está realmente muy preocupada por lo que sucederá en el 2021, cuando todavía no sabemos incluso si llegaríamos. Pero nuestra mente es muy poderosa y se anticipa y comienza a imaginar escenarios, crea escenarios y crea muchas posibilidades hacia el futuro. Y a veces eso hace que nos abrumemos. Y en esa lucha psicológica, Dios también está presente y puede influir en tu espíritu para que tengas paz y que sepas que puedes estar bien porque has decidido descansar en el Señor. Habita al abrigo del Altísimo. Mora ahí. Relájate, descansa en Él. Decide que Él te cobije, que Él te proteja. Decide recibir de Él esa sombra fresca en el verano. Decide recibir de Él ese abrigo en el invierno. Decídelo. Deja que el futuro se encargue Él. Deja que el futuro descanse en las manos del Señor. Tú solamente ama al Señor y enfócate en conocerle. Como humanos tenemos esa tendencia a querer anticiparnos y nos abrumamos por eso. Y a veces hay carga emocional en nosotros y a veces hay estrés y a veces hay ansiedad y a veces hay demasiada tensión en nuestra vida porque no hemos decidido descansar. Pero en esas pruebas, que también son luchas muy importantes, también en esas situaciones tenemos la ayuda de nuestro Señor. Por eso hablábamos acerca del dragón, un ser que no existe, pero que para la gente es como un monstruo que está ahí. Bueno, también ahí tenemos promesa del Señor para vencer. Qué hermoso el Salmo, ¿verdad? Cómo está tan completo, pero qué hermoso también que podemos mirarlo en todo su esplendor, entender las condiciones, entender lo que Dios demanda y cómo nosotros podemos realmente descansar en Él, en esta relación de amor y de fe. Bien, hermanos, gracias por su atención. Espero que este material sea de utilidad para ustedes y que sigan explorando y sacando bendición de este salmo.
Espero realmente verles muy pronto, saludarnos cara a cara si el Señor nos permite. Dios les bendiga.